de manera oportuna plantea la necesidad de hacer control político sobre este tema, que es un tema de derechos humanos, es un tema de inclusión y es un tema que nos convoca a todos como sociedad democrática, como Estado de Derecho, a realmente trazar un camino que permita incluir a todas las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos del desarrollo de la vida nacional, donde por lo general han estado excluidos, pero no solamente excluidos, sino marginados, han estado discriminados, agredidos, y eso pues los pone en una situación de vulnerabilidad que es necesario corregir. Yo creo que han sido muy importantes las presentaciones que hemos escuchado, muy clara la intervención de la honorable representante Rojas, la ausencia de cifras, la ausencia de información en general, tener un censo cierto de la población en discapacidad en Colombia. Yo tengo algunas cifras del Ministerio de Salud, que son cifras pues que es difícil contrastar con otras fuentes de información. Por ejemplo, en Bogotá tenemos alrededor de un universo poblacional de 228.054 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Tenemos en la región Caribe 205.496, en la región Pacífica 187.563, en la región de la Orinoquía 37.535, en el Amazonas 27.467 y en la región andina está concentrada la mayor población en discapacidad, donde tenemos 698.978. Como digo, es imposible contrastar estas cifras poblacionales con otra caracterización que se pueda traer de otras fuentes de información. Me parece que en esto el Instituto Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, debería hacer un gran esfuerzo para hacer un estudio de caracterización de la población en discapacidad en Colombia, para que tengamos claridad sobre su perfilamiento, las características socioculturales, por estratos, por condiciones de vida, por composición familiar. Creo que está en mora el DANE de producir ese estudio que nos permita también a nosotros no solamente legislar, sino hacer un control político de acuerdo con los programas, los planes, los proyectos que el gobierno nacional y las autoridades locales y regionales tienen la responsabilidad de acuerdo a las leyes vigentes para desarrollar. Ese sería un primer llamado de atención que me parece importante reiterar y ahondar de la representante Clara Rojas sobre cifras, sobre censo poblacional. En cuanto a presupuestos, también ella ha hecho una mención muy grave, y es que tenemos unas cifras globales que aparecen en los presupuestos, pero no tenemos la manera de hacer un control político sobre la desagregación de esas cifras de inversión en la población con discapacidad. ¿Qué impacto ha tenido esa inversión? ¿Qué monitoreo, qué seguimiento, qué resultado, qué indicadores han tenido esos presupuestos y los respectivos proyectos que se han ejecutado para que ese dinero realmente le esté llegando a la población más vulnerable dentro del universo de la población con discapacidad, que son los ciudadanos con discapacidad con menores recursos, en áreas aisladas, áreas rurales, áreas de difícil acceso, donde se requiere una atención especial? Entonces, frente a ese tema presupuestal, también estamos enfrentándonos, como muy bien lo dijo la representante Clara Rojas, a una ausencia de información, a una ausencia de indicadores claros que nos permitan hacer control político y hacerle seguimiento a los planes y programas que desarrollan los entes territoriales y el gobierno nacional. Quiero, señor presidente, hacer una mención, antes de entrar en dos aspectos puntuales que me parece importante recabar, hacer una mención de la importancia
que tiene el desarrollo legislativo reciente que hemos tenido para la población con discapacidad. Prácticamente uno podría decir que en materia legislativa, de nuevas leyes, de reformas, no estamos tan mal en Colombia, no estamos tan rezagados. Hemos reglamentado las convenciones internacionales, las hemos llevado a la legislación interna, pero sí tenemos el gran obstáculo que tienen todas las leyes que este Congreso debate y aprueba, que es luego el proceso de reglamentación de esas leyes. La manera como se expiden los decretos, los reglamentos, las resoluciones, las directivas, como se quiera llamar, para que esas leyes no se queden en el papel, sino que se traduzcan realmente en hechos concretos, en políticas, en presupuestos, en programas que le cambien y le transformen la vida a la población con discapacidad en Colombia. Y en ese sentido, la legislación ya nos indica que la población con discapacidad necesita una política integral. No necesita un paño de agua tibia por acá, otro paño de agua tibia por el otro lado, un subsidio, sino realmente un acompañamiento integral, donde uno de los ejes principales sea el soporte al núcleo de la familia de las personas con discapacidad. Y quiero hacer especialmente énfasis en los cuidadores. Los cuidadores realmente están desprovistos en Colombia de una legislación que los respalde en materia de seguridad laboral, en materia de seguridad de acceso a oportunidades de educación. Y los cuidadores, para muchos de los miembros de la comunidad de colombianos con discapacidad, son personas definitivas en sus posibilidades de vida cotidiana, de enfrentar, salir a la calle, de enfrentarse a los retos que la vida les presenta. Entonces, ese énfasis en los cuidadores y en el núcleo familiar de las personas con discapacidad es un eje de política definitivo, señores ministros, para que empecemos a transformar la realidad en Colombia de esta población. Creo también, señor presidente, que nuestro país debería trazar con todo valor, con toda contundencia, una política de discriminación positiva para la población con discapacidad. Es la única manera de forzar ese cambio cultural, empresarial, de que realmente estos ciudadanos tengan acceso a oportunidades de trabajo, a oportunidades de educación. Yo muchas veces traigo a colación la comparación de la población negra en Estados Unidos. A principios de la década de los 60, en el siglo pasado, en los gobiernos de los presidentes Kennedy y de los presidentes Lyndon Johnson, era inimaginable que un estudiante negro pudiera acceder a una universidad, especialmente en el sur de los Estados Unidos. El acceso de la primera estudiante negra en las universidades del sur de los Estados Unidos se dio con acompañamiento de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, que tuvo que escoltar a esta mujer para que la dejaran ingresar a la universidad y comenzar sus estudios. Luego de 50 años, Estados Unidos tiene hoy un presidente negro, un presidente que va terminando su segundo mandato. Y realmente esa transformación cultural en los Estados Unidos, en las oportunidades de acceso, de educación, de trabajo que tuvo la población negra, se dio por una política de discriminación positiva, que forzó en todos los ámbitos, en todos los sectores de la sociedad estadounidense, la inclusión y la entrada de la población con discapacidad. Entonces, ese tema de la discriminación positiva, especialmente en lo laboral y lo educativo, es vital para transformar la vida de estos compatriotas. En materia de infraestructura, también la política integral debe incluir la infraestructura, debe incluir el transporte, y acá está la ministra de Transporte, ese caso lamentable del ciego que pasó por una puerta del Transmilenio inexistente y encontró la muerte, pues no puede pasar, y realmente la Superintendencia de Transporte y de Puertos tiene que hacer un seguimiento a las empresas de transporte para que sus buses
tengan todas las herramientas tecnológicas para facilitarle el acceso y para brindarle seguridad en el transporte a la población con discapacidad. Las normas urbanísticas, el amoblamiento urbano, tienen que ser cada vez más estrictas, las multas y el seguimiento a los constructores que violen esas normas de acceso de la población con discapacidad a los inmuebles y a desplazarse en la ciudad. En materia de salud, en la política integral, señor presidente, aquí yo quiero hacer énfasis en el acompañamiento psicosocial que requieren estos ciudadanos, especialmente el caso que nos relató Freddy, el primer impacto que tuvo Freddy después de su accidente. En ese momento es donde más requiere el apoyo y el acompañamiento psicosocial una persona, para darse cuenta de que la vida puede continuar, para recibir ese apoyo y ese soporte en reacomodarse y reaprender a vivir, que es lo que le toca a una persona cuando encuentra el estado de vivir con discapacidad. Julián Sánchez, perdón, no Freddy, sino Julián. En esto estamos muy débiles y el Ministerio de Salud nos tiene que responder por esos programas y esas políticas de atención psicosocial a estos colombianos. Y yo quiero hacer un énfasis acá especial, señor presidente, con su venia y aprovechando la presencia del ministro del Interior en un tema que lo toca a él particularmente, que son las víctimas con discapacidad, que son tal vez la población más vulnerable dentro del universo de la población con discapacidad. Son las víctimas, las personas que han sido víctimas de desplazamiento, de minas antipersonales, de ataques, de atentados. Ese universo de las víctimas con discapacidad, que es la población tal vez más vulnerable, y yo le agregaría con pocos recursos económicos, necesita una atención prioritaria y una atención especial, esas poblaciones con bajos recursos. Como les dije, aquí hay una legislación ya muy extensa, muy amplia, y el reto que tenemos está en manos es del gobierno, de las autoridades locales y regionales, de llevar a la práctica esa legislación. Acá sacamos adelante, señor presidente, con el apoyo de la Comisión Primera de Cámara y de Senado y las plenarias, la ley 1751, que incluyó este año, que fue sancionada, a los discapacitados dentro de las poblaciones que si sufren discriminación deben ser penalizadas las personas que los discriminen, sanciones penales y multas. Y lo mismo la ley 1680, que permite ahora que los ciegos puedan tener acceso por primera vez a internet de manera autónoma, descargando gratuitamente el software JOS, que es el programa Convertic, que le está transformando la vida a las personas que antes dependían de un amigo que les leyera todo para poder sacar adelante una carrera universitaria, o un compañero de trabajo que les leyera todo para cumplir con sus requisitos laborales. De modo que esas leyes tienen que tener mayor difusión, mayor desarrollo por parte del gobierno en su reglamentación para que sean una realidad. Y señor ministro del Interior, estamos a puertas de un proceso electoral, vienen nuevos alcaldes, vienen nuevos gobernadores, nuevos concejales, nuevos diputados, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande con la Escuela Superior de Administración Pública en los procesos de empalme para que esos nuevos mandatarios que van a tomar posesión de sus cargos el 1 de enero de 2016 realmente tengan en su conciencia, tengan en sus planes de desarrollo formulada una política para la población con discapacidad a nivel de las alcaldías, a nivel de las gobernaciones. Y yo creo que ese liderazgo lo tiene que asumir el Ministerio del Interior en todo este proceso de su relación con los alcaldes y gobernadores. Ese era el alcance de mi intervención. Yo le agradezco mucho, presidente, y a los honorables representantes por su atención, y espero que este ejercicio de control político se traduzca
realmente en un avance en la reglamentación de la legislación que ya tenemos en beneficio de la población con discapacidad. Gracias.